Vamos a empezar ahí y vemos aquí en primer lugar una modificación de tema de los ídolos. Ahora nos vamos, habla el apóstol los derechos de un apóstol, lleva por título en la Biblia Reina Valera. Es evidente que la porción que tenemos delante continúa el tema de la libertad cristiana limitada con ciertas exigencias de la obra del Señor. De modo que existe un enlace conceptual entre la exposición de este capítulo y el testimonio de Pablo que dio al fin del capítulo 8. Mejor le sería sacrificar para siempre sus derechos normales como cristiano libre y fuerte antes de escandalizar al hermano que es débil. Con todo, la libertad del capítulo 9 tiene matices propios y es probable que las consideraciones del apóstol surjan de informes recibidos de Corinto, sean personales o epistolares, que hablan la segunda carta a los Corintios capítulo 10 al capítulo 12. La segunda epístola revela, la segunda carta a los Corintios revela la presencia en Corinto de un grupo de personas influenciadas por judaizantes. ¿Qué quiere decir esto? Por personas aquellas que aceptaban a Cristo como su Salvador. Los judíos, los fariseos, ellos les decían que pues necesitaban guardar el sábado, guardar ciertas ordenanzas de la ley, que estaba bien que aceptaran a Cristo, pero que le hacía falta guardar todo lo que la ley decía. Por eso se llama judaizantes, que negaban el apostolado de Pablo, alegando que no había sido comisionado por el Señor. Durante su ministerio terrenal, quitaban la importancia al encuentro de Pablo con Jesús en el camino a Damasco, razonando quizás que la entrega de una comisión apostólica había de ser pública y no secreta, desechando a la vez el testimonio de Ananías de Damasco. No es extraño, decían, que Pablo no quería recibir ayuda económica de la iglesia a la manera de los 12. ¿Por qué no le vemos viajar en compañía de una esposa como lo hace Pedro y otros? ¿No indica todo ello una misión inferior y subordinada? Y es probable que el primer versículo recoja algunas de las alegaciones difundidas por los detractores del apóstol, pues en el sentido viene a ser el siguiente, y dice, ¿qué dice Pablo? Así que no soy libre. Hace otra pregunta en el verso 1, o no soy apóstol. De todas formas, el capítulo viene a ser una apología, hermanos. ¿Qué es una apología? Una apología es un discurso de palabra o por escrito en defensa o en alabanza de alguien o algo. ¿Ok? Entonces, viene a ser una apología del apóstol Pablo, quien defiende tanto su apostolado como su libertad en el Señor. Si no aceptaba ayuda económica de la iglesia, fue por razones muy poderosas que se lo impedían. Revela algunas de estas en el capítulo que tenemos adelante, callando otras por delicadeza frente a una iglesia, en gran parte suspicaz e ingrata. Como siempre, las explicaciones que Pablo explaya frente a cierta situación creada en Corinto cobran valor muy por encima de una manera, una discusión anecdótica o histórica, ya que dan lugar a la exposición inspirada de las normas de la manutención de los siervos de Dios, que dejan sus medios normales de vida a causa de las exigencias de su ministerio. Lo que habría podido ser una mera polémica se convierte en una mina de ricas enseñanzas, en normas de valor permanentemente, como dijo él, en mandamientos apostólicos del nuevo pacto,
que conservan su validez hasta el fin de esta dispensación. Vamos a ver lo que contesta Pablo a los críticos de su tiempo. A ver, Severiano, lee del verso 1 al verso 6. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Hasta ahí, hermano? Sí, hasta el 6. Vemos el apostolado de Pablo, la explicación que hemos adelantado de los problemas que surgen del estudio de este capítulo se justifica por el versículo número 3 que leyó el hermano Sebe, en el cual Pablo dice expresamente que está contestando a los que me critican, o sea, a quienes someten su conducta a un examen desfavorable. Las primeras preguntas del versículo 1 recogen críticas que afectan tanto su libertad como su apostolado, pero en primer lugar trata de la negación de su apostolado y presenta dos claras pruebas de su comisión específica. En primer lugar, he visto a Jesús nuestro Señor. Recuerden que Él fue llevado al cielo, al tercer cielo. Él lo vio. En segundo lugar, dice, ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Y no es posible concebir el apostolado de los encargados del contenido doctrinal del nuevo pacto sin suponer un contacto muy especial entre ellos y en el Señor que les comisionó. Los 12, recuerden que habían estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, y en un momento de gran importancia para sus ministerios fueron llamados, escogidos y fueron comisionados por el Señor. Marcos 3, 13 al 19, Josué. Marcos 3, 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Y Hechos capítulo 1, verso 21 al 22. Mario. 21 y 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Recuerden que después de la muerte de Judas, vieron dos que buscaron para ver quién iba a ocupar el lugar que había dejado Judas Iscariote cuando se ahorcó. Entonces Pablo no podía ser testigo de la resurrección, recuerden, pero sí del Señor resucitado y glorificado.
quien le comisionó al presentarse ante él en el camino al Damasco, confirmando el llamamiento en detalle por medio de Ananías de Damasco. Usted sabe cómo fue la conversión, el llamamiento de Pablo. Y entonces es muy importante que Pablo pueda decir: yo he visto a Jesús nuestro Señor. Y más tarde él declara en 1 Corintios 15, 7, 9, dice que Jesús apareció, y empieza a decir que apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles, y dice: y finalmente como abortivo, ¿qué? Me apareció a mí también. En la segunda cita, la manifestación del Señor a Pablo se relaciona con la que concede a todos los apóstoles, pues no fue una mera visión, sino fue un encuentro que se puede dominar oficial con el fin de sumar a Pablo al cuerpo apostólico. Si bien con una misión algo diferente, lo importante es que todos eran depositarios de la verdad del nuevo pacto, habiendo sido investidos para ello por el mismo Señor. Y Pablo rara vez emplea el nombre de Jesús sin añadir Cristo. Pero en el verso primero dice que he visto a Jesús nuestro Señor, lo que relaciona a su apostolado al fin de los 12 escogidos por Jesús durante su ministerio terrenal. Entonces el llamamiento de Pablo al apostolado se había llevado a cabo durante una entrevista secreta entre el maestro y su nuevo siervo, bien que Ananías también podía dar fe de la verdad de lo sucedido. Recuerda que cuando Dios le dijo a Ananías que iba a llegar Pablo, él dijo: no, Señor, él se ha matado, me va a matar a mí también. Entonces Ananías también fue testigo del apostolado de Pablo, porque dice: yo lo he escogido y este va a ser instrumento útil para predicar el evangelio. Entonces vemos aquí, entonces Ananías podía dar fe de la verdad de lo sucedido. Sin embargo, la realidad de la comisión llegó a patentizarse mediante las señales de un apóstol. Segunda de Corintios, veamos las señales de un apóstol. 12, ¿qué dice Norma? Segunda de Corintios 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Cuáles son? Señales, prodigios y milagros, dice la palabra, que fueron reconocidas por destacados apóstoles de entre los 12. Gálatas capítulo 2, ahí, verso 7 al verso 9. Sí. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Hasta el 9. ¿Okay? ¿Vieron ahí las señales de un apóstol y que fueron reconocidas por estos hombres que se leyó, Cefas y Juan y no sé quién más? Entonces, aquí Pablo recuerda a los corintios que ellos mismos eran el sello de su apostolado, pues su obra especial había dado fruto abundante en ese lugar llamado Corinto. Estamos en Corintios, recuerden. De modo que la existencia de la iglesia fundada y edificada por la enseñanza directa del apóstol inspirado constituía el sello que garantizaba su comisión como genuina. Y claro está, misioneros que no eran apóstoles en el sentido restringido de la palabra también podían predicar a Cristo y podían recoger a los convertidos en una iglesia local
de modo que la mera existencia de la iglesia no constituía el sello, pero sí la obra especial que llevaba las señales de un apóstol. ¿Sí me entienden? Que ya leímos, apoyada por milagros y establecida por enseñanzas autoritativas, de la cual los corintios eran fruto de parte de ellos. La libertad de Pablo, la pregunta es, ¿podría ser que Pablo no pasara de ser un mero subordinado de los 12, ya que no recibía ayuda financiera de la iglesia de Corinto, ni llevaba consigo a una esposa cristiana en sus viajes? Tales suposiciones nos extrañan, pero cosas más peregrinas se han dicho cuando se despierta un espíritu de crítica capciosa. Pablo había explicado el porqué de no casarse y viajar con una esposa, que ya vimos en el capítulo 7. Y más adelante va a traer de su negativa de recibir ayuda de los corintios. Pero le fue preciso, en primer término, establecer su derecho de hacer ambas cosas, insistiendo que no obedecía a inferioridad alguna con respecto a sus colegas en el apostolado. Él tenía sus razones, pero surgían de lo que creía conveniente para la realización de su servicio especial, y en ninguna manera de una necesidad impuesta por otros. Recuerden que los críticos sacaban deducciones de ello, las falsas deducciones que hemos notado ya, pero Pablo insiste en su libertad en todo lo legítimo. Él podía comer y beber a expensas de las iglesias, que es lo que indica el versículo 4, y más tarde hará ver que esto es lo que el Señor ha ordenado para todos sus siervos. Recalca el mismo pensamiento en el versículo 6, asociando consigo a su antiguo compañero Bernabé, y pregunta, dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de dejar el trabajo manual? Parece ser que Bernabé también, durante el primer viaje de evangelización, ejercía algún oficio que con el de Pablo proveía fondos para la obra. Lo hacían porque les parecía necesario dar ese ejemplo. ¿A quiénes? A los creyentes. A los creyentes. Pero no por obligación alguna. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, Daniel, versos 7 al 9. 3, versos 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. ¿Ok? Él trabajó con muchas fatigas para darle ejemplo a los creyentes. Es como nosotros tratamos de darle ejemplo en todo para que nos imiten en lo poco que podamos hacer. ¿Ok? Y así que continuamos. Con entero derecho y buena conciencia habrían podido aceptar la comunión práctica de los hermanos y de todas las iglesias. Si no lo hacían en Corinto, sus normas se determinaban libremente y no obedecían a imposición alguna. Literalmente el versículo 5 reza como sigue: no tenemos derecho de llevar con nosotros a una hermana mujer como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Todos los expositores están de acuerdo en que se trata de una esposa que es creyente, ¿ok? Esposa que es creyente. Viéndose que los apóstoles en general, con referencia especial a Pedro, no solo tenían esposas creyentes, sino que solían llevarlas consigo durante sus extensos viajes. Y Pablo no critica la costumbre, a pesar de que su vocación era otra.
y si la menciona es con el fin de enfatizar la libertad de los siervos del Señor, siendo la suya igual a la de los demás. Y de paso, es interesante ver esta referencia a los hermanos del Señor en asociación con los apóstoles. No llegaron a ser apóstoles automáticamente por ser hermanos del Señor, no. Pero se comprende que algunos se dedicaban a servicios tan destacados en la órbita de la iglesia que parecía natural nombrarles juntamente con los apóstoles. Los hermanos que conocemos mejor por otros pasajes bíblicos son Santiago de Jerusalén y Judas, autor de la epístola que lleva su nombre, hermano del Señor, de Jesús, ¿ok? En tercer lugar, ¿quiénes predican el evangelio han de vivir del evangelio? Dice la palabra en el verso 7 al verso 14. Ahí nos los dice la palabra del Señor. Josué, a ver. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? A 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Aleluya. Un principio fundamental vemos aquí, hermanos. En vista de que esta sección consiste mayormente en una serie de ejemplos ilustrados, el principio fundamental que se subraya en el versículo 14, creemos que nuestra exposición ganará en claridad si señalamos primeramente la norma para considerar después las ilustraciones que Pablo adelanta en su apoyo con referencia inmediata al hecho que los sacerdotes en el templo comían de las ofrendas. Pablo declara: así también ordenó el Señor a los que predican el Evangelio que vivan del Evangelio. Y es evidente que Pablo estaba muy familiarizado con los dichos del Señor. Jesucristo gozándose cuando le fue posible expresar los principios fundamentales del nuevo pacto. En las mismas palabras del Maestro, Pablo hace referencia a las instrucciones que Jesús dio a los 12 cuando les envió a predicar por los pueblos de Galilea, entre las que se destaca la de Mateo 10:10. Edith, Mateo 10:10, por favor. Vean lo que se destaca ahí. Y Lucas 10:7. Mateo 10:10 y Lucas 10:7. Dice que el obrero, ¿qué? Mateo 10:10. Ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Que el obrero es digno de su alimento. Y Lucas 10:7, a ver, el mismo ahí. Lucas 10:7. Sí. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Okay. Y Pablo ejercía un oficio, el de hacer tiendas de campaña
que no le impedía movimientos libres normalmente. Sin embargo, el que va de un lugar a otro con el mensaje del Señor no puede ganar su sostén por sus trabajos en un taller, una oficina, por medio de negocios, de modo que los creyentes, los oyentes e iglesias que reciben bendiciones espirituales por medio de los siervos del Señor debieran sentir su responsabilidad en cuanto a su sostén material. Nada se dice en cuanto a la organización de este sostén. El término mixtos, traducido por salario en Lucas 17, a donde leyó Edith, puede significar el pago regular de un sueldo, o más frecuentemente una recompensa o una retribución, de modo que lleva implícito en sí la idea de algo que corresponda al trabajo realizado. Pablo recibía ayuda económica de las iglesias de Macedonia, recuerde, por lo menos, sin que podamos distinguir compromiso alguno de parte de los donantes, sino solo el deseo de comunicar con el siervo de Dios en su gran obra. Por su parte, Pablo estaba enseñando por su maestro a estar saciados, como a tener hambre, o a tener abundancia, o como padecer necesidad. Esto nos habla Filipenses 4:12. Respecto a los siervos de Dios, dice: discernimos la obediencia, la libertad de movimiento y la fe en Dios por parte de los creyentes y de las iglesias locales. Se destaca la obligación de considerar las necesidades materiales de los siervos de Dios según los principios iluminados por las ilustraciones de esta sección de Gálatas capítulo 6, verso 6. Es una porción muy conocida, no se la sabe. Gálatas 6:6. ¿Qué dice? Ruego por él, porque están rezando ahí. Ruego por él. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Por eso les enseñamos, para que ustedes sean instruidos y cada uno sepa lo que tiene que hacer. ¿Ok? Bueno, entonces, la paga del soldado. Pablo vuelve brevemente a su figura predilecta del siervo de Dios como un soldado. Segunda de Timoteo 2:4. Mayor. Segunda de Timoteo 2:4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ok. El militar ha de estar libre para agradar en todo a su capitán, pero aquí aprendemos que su sostén material es la responsabilidad de sus superiores. ¿Ok? Pues el cumplimiento de su servicio no admitía otra norma. Él iba a estar dispuesto a las 24 horas, pero su sostén venía de sus superiores, quien lo contrataba. Y vemos el otro ejemplo, el propietario y el fruto de la viña, que habla la palabra. Aquí no se trata del bracero que cava una viña, sino del mismo propietario. Dice que tiene derecho de comer del fruto de sus afanes. El siervo del Señor se ha dedicado plenamente a proyectos y trabajos propios de su vocación, de modo que tiene derecho inapelable de participar en lo material de la viña. Ninguna de estas figuras es completa en sí, pero cada una complementa a la otra. Se sobreentiende en esto de la viña que no solo existen aspectos espirituales en la obra, sino también materiales. El siervo de Dios se dedica enteramente a lo espiritual, pero por eso mismo otros han de cuidar de que coma del fruto material. ¿Ok? También habla sobre el pastor y la leche del rebaño.
El pastor oriental de los tiempos apostólicos solía recibir una parte de leche del rebaño como recompensa por sus trabajos de pastoreo. No se podía imaginar un trabajo en relación con ovejas que no se recompensara precisamente por el resultado natural de los cuidados del pastor. El soldado era hombre bajo disciplina militar, a las órdenes de su capitán. El propietario disponía de lo que era suyo, el pastor sería un esclavo de otro, pero pese a ello no le faltaban derechos según su clase de trabajo. No se trata de hacer una aplicación detallada de todas estas facetas de servicio, sino de notar que son muy variadas, sin que falte en ningún momento el elemento de la recompensa exacta en relación con el trabajo efectuado. Okay. El buey que trilla dice que ha de comer. Pablo estaba acostumbrado a apelar a los principios del Antiguo Testamento, tanto a causa de la autoridad de los escritos reconocidos como inspirados, con el fin de poder manifestar la continuidad de los principios bíblicos. Entonces, y a pesar del cambio de dispensación, las eras de los campos de España van desapareciendo frente al avance de la mecanización de las operaciones agrícolas, pero la gran mayoría de los españoles tendrán aún cierta idea de lo que es trillar. En la era, los animales de hoy suelen ser mulas o burros, pero los orientales empleaban más frecuentemente ¿a quién? Al buey. Recuerden, al buey, para machacar la parva, sacudiendo el grano de las espigas, según Deuteronomio 25:4. ¿Qué dice? No pondrás bozal al buey cuando trillare. Al buey. Recuerden que usaban al buey. El buey que así trabajara no tenía que llevar bozal, con el fin de que comiera lo que necesitara de la paja y del grano en el curso de sus vueltas sobre la era. La pregunta retórica es: ¿se cuida Dios de los bueyes? Esa es la pregunta. ¿Se cuida Dios de los bueyes? Parece requerir una contestación negativa, que no estaría de acuerdo con el sentido del original en Deuteronomio, ni tampoco con otras lecciones sobre el cuidado provincial que ejerce Dios sobre todo cuanto ha creado. En Mateo 10:29, que alguien lo lea, aquí vamos a comprender que el aspecto menor del caso queda absorbido por el mayor, y Dios establece un principio general, donde ya se leyó Deuteronomio 25:4, que no podrás gozar al buey que trilla. Mateo 10:29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mire, ningún animalito perece si Dios no lo autoriza. Que si bien no excluye al humilde buey, con mucha mayor razón ha de aplicarse a los siervos del Señor, pues el que ara con esperanza debe arar, y el que trilla con esperanza de participar del fruto. Y a la lista anterior de figuras se añaden 2 más en el versículo 10: el labrador que ara y el que trilla. Juan capítulo 4, verso 36 al 38. ¿Alguien que lea fuerte? A ver, José. 36, 38. Sí, Juan 4, 36, 38. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Bien, una aplicación de las figuras. Aquí se aumenta la riqueza
del simbolismo por las figuras de sembrar y cosechar, operaciones que el apóstol Pablo aplica inmediatamente a sí mismo y a sus colaboradores al decir: si nosotros hemos sembrado para vosotros lo espiritual, será mucho que cosechemos de lo vuestro material. Si otros participan de este derecho, no con más razón nosotros. ¿Quién podía poner en duda los grandes trabajos de Pablo como sembrador de la semilla espiritual de la palabra del Señor? Entonces, que habían realizado esfuerzos mucho menos importantes. Recibían ayuda económica o material, de modo que nadie podía negar los derechos del mismo apóstol. Notemos una vez más cómo Pablo se afana por establecer el principio general del sostén del obrero, distinguiéndole de su propio caso en Corinto, sin duda por amor a los siervos de Dios que trabajaban entonces y que hacían de continuar laborando en la inmensa viña. Vamos a ver la figura de los sacerdotes. No es fácil el análisis del argumento del apóstol en este punto, puesto que después de llegar a hacer una aplicación parcial del significado de las variadas figuras, añade una más. Por su carácter sagrado tendría mayor peso ejemplar que los precedentes, de lo que ya hablamos. Dice: ¿no sabéis?, escribe, que los que desempeñan las funciones sagradas comen las cosas del templo, y que los que sirven al altar con el altar participan? Los corintios se habían instruido en cuanto al culto levítico y tendrían algunas nociones sobre el hermoso simbolismo que más tarde había de explicarse en Hebreos. Sabían pues que en los sacerdotes que ministraban en el templo comían de ciertos sacrificios y ciertas ofrendas también, aún tratándose de lo más sagrado, lo inmolado al lado del altar de holocausto, es decir, en el ministerio ordenado por Dios mismo para la antigua dispensación. El sostén material de los sacerdotes y de los levitas surgía del ministerio que realizaban. Aquí subimos a un nivel más elevado que el de ilustraciones sacadas de la esfera de la agricultura o del servicio militar, puesto que Pablo señala el ministerio sagrado ordenado por Dios mismo en preparación para la manifestación del nuevo pacto. La forma del ministerio ha cambiado totalmente, pero no estos principios básicos que determinaban la relación entre el servicio espiritual y el sostén material. Y ya hemos notado que Pablo procede directamente de esta solemne ilustración a la enunciación del principio básico fundado sobre las instrucciones del maestro. Así también ordenó el Señor a los que predican el Evangelio que vivan del Evangelio. El cúmulo de ilustraciones y ejemplos aquí subraya la importancia de la norma, que en manera de alguna podrá alterarse por la gran excepción del servicio de Pablo en Corinto, que explica a continuación. Del verso 15 al verso 18, Javier Mayolo, Primera de Corintios, nuestra base 9, 15 al 18. Pablo no quería recibir ayuda material en Corinto. Dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amén.
excepción a la regla. Dice, mas yo de nada de esto me he aprovechado, ni escribo estas cosas para que se haga así conmigo, dice Pablo, y no es posible entender en las palabras, sino en el sentido de que él había determinado no recibir ayuda económica de la iglesia en Corinto. La excepción se destaca con mayor claridad en la segunda carta. A ver, Edith, segunda de Corintios 11, versos 8 y 9. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo sufrieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Al principio empieza con una pregunta, ¿no? No. A otras iglesias despojé, recibiendo, dice, subsidio. El apóstol siente tanto esta necesidad de no depender de los corintios en lo económico, que su emoción afecta la hilación gramatical de los versos que estamos considerando. Los más de los escriturarios creen que la cláusula "porque mejor me sería morir" queda sin terminar. Dice que había de añadir algo como que cambiar esta norma. Sin embargo, irrumpe la secuencia normal del pensamiento para exclamar: esta gloria mía nadie la hará vana. ¿Ok? Sin duda, la base de tan extraña determinación se halla en la mentalidad de los corintios, cuyas tendencias partidistas y cuyo engreimiento frente a su Padre en Cristo ya hemos tenido ocasión de estudiar. Pablo percibía lo que el apóstol Pablo percibía: un espíritu de suspicacia dispuesto a interpretar mal sus acciones más inocentes, de envidia que no podían soportar que nadie se destacara aparte de los predilectos de cada sector. El hecho de recibir ayuda de los macedonios mientras laboraba en Corinto enfatiza que el apóstol sentía la necesidad de evitar de todos modos la entrega a los díscolos de un arma que habría podido emplear contra su ministerio apostólico, y al mismo tiempo una decisión tan firme no podía por menos que entristecer a buenos siervos de Dios en Corintio, como a esta Estéfanas. ¿Ok? Estéfanas. Las amplias simpatías de los hermanos en Macedonia nos sirven de hermoso ejemplo, ya que se les ve libre de todo localismo en su comunión en el Evangelio. Ellos ayudaron a la iglesia que estaba en Jerusalén, ayudaban a Pablo y quién sabe a quiénes tantos más, pero ellos estaban ahí ayudándoles. El gloriarse y el galardón, dice, de nuevo la emoción de Pablo afecta la claridad de la relación de estas cláusulas, y hemos de contentarnos con el intento de sacar el significado general de la porción, que no está dudoso. Pablo emplea a menudo el verbo traducido por gloriarse o jactarse, ¿okay?, en relación con su propio servicio, pero jamás en el sentido de jactancias carnales, jamás. Pues mejor que nadie sabe que él no es nada delante del Señor, y cuanto tiene y administra brota de la gracia de Dios, pero a veces es realizado. Para Pablo, el predicar el Evangelio era una necesidad impuesta por la comisión que había recibido del cielo. Usted sabe cómo fue. Por lo cual exclama: ay de mí si no predicar el Evangelio. Y en el caso puramente hipotético de que lo hiciera de mala gana, no esperaría galardón alguno, pero aún así no le quedaría más remedio que ejercer la mayordomía que le había sido encomendada. Eso lo vimos en el verso 17, en el capítulo 9. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré,
Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Recuerden, la aplicación de Jonás fue de mala voluntad, pero lo tuvo que hacer. Pero lo hizo. Aunque quiso escaparse, pero no pudo escaparse al final. Entonces, dice él, sufriría una pérdida terrible si no cumpliera su comisión y no recibiría recompensa si lo hiciera a la fuerza. Entreverado con este pensamiento se halla el que nos ocupa que en Corinto predicaba el evangelio de balde, predicaba de buena voluntad, de modo que recibiría el galardón. El verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y a la vez hallaría otra recompensa, el haber prescindido de sus derechos en Corinto, sirviendo a la iglesia sin serle carga, como el verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, dice. Habría podido aducir otras razones, no muy halagueñas, pero para los corintios, pero prefiere subrayar el privilegio de predicar el evangelio de balde entre ellos. Y número 5, Pablo lo subordina todo a su misión en el evangelio. Del verso 19 al verso 23, Bruce da el sentido general de este versículo como sigue: no soy esclavo de nadie, pero me he hecho esclavo de todos a fin de ganar más para Cristo. Recordemos la pregunta retórica en el verso 1: no soy libre, no soy apóstol. No sería posible apreciar el significado de la actitud de Pablo si no se destacara contra este fondo de su libertad como hombre y de su autoridad como apóstol, siendo igual en todo ello a los 12. Pablo es el hombre libre de los hombres que se somete a los hombres para ganar algunos. Es el apóstol comisionado por el Señor, con pleno derecho de vivir del evangelio, quien hace trabajos manuales en Corinto para no ser carga a la iglesia. Los versículos siguientes recogen de nuevo el tema de las diversas actitudes de los débiles y de los fuertes, pero la determinación de Pablo de subordinar todo lo humano, por legítimo que sea en sí, a sus obligaciones en el evangelio de unidad, al pensamiento de todo el capítulo, enlazándolo con el anterior. Y Pablo frente a los judíos, Pablo había sido comisionado de modo especial para llevar el evangelio al mundo grecorromano de su día, pero sin excluir a los hijos de Israel. Hechos capítulo 9, verso 15. Se ve. 9:15. Hechos 9:15. Sí, Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. A los reyes, a los hijos de Israel tenía que predicarle a todos. Y de hecho se consideraba bajo obligación de dirigirse, como dijo él, al judío primeramente, luego al griego y a todos los demás. Siempre que hallara colonias hebreas con sus sinagogas en el curso de sus viajes, para entender el versículo 20 es preciso recordar que los judíos ordenaban su vida personal, social y cultica según las costumbres de su raza. El verso 20 dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, muy especialmente en asuntos como purificaciones, comidas,
y fiestas a guardar, Pablo indica que estando entre judíos y con el fin de ganar a algunos para Cristo, a él no le importa adaptarse a aquellas costumbres que eran las suyas por raza y por crianza. Y aquí el significado de la declaración: como sujeto a la ley, pero dice no estando yo sujeto a la ley. En Cristo, según sus propias reiteradas enseñanzas, no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero le habría sido totalmente imposible acercarse a los judíos si dejara de situarse dentro del marco de sus costumbres, de modo que estaba dispuesto a someterse a ellas, ¿ok? A ellas. Estaba dispuesto a limitar su libertad personal con tal de poder acercarse a los judíos siguiendo este criterio. Él hizo, recuerden que circuncidar a Timoteo, porque el papá de Timoteo, ¿de qué nacionalidad era? Era griego, hermanos. Hechos 16, verso 3, Josué. Terminamos con esta y nos vamos. Hechos 16, 3. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ok, ¿vieron? Entonces Pablo se podía guardar la ley, aunque él no la guardaba. Yo no la guardo, pero por causa de ellos. Y como Timoteo era su compañero en ese momento, por causa de ellos tuvo que circuncidarlo. No porque la circuncisión añadiera nada a Timoteo, sino para darle categoría de israelita entre los israelitas, en vista de que su madre lo era. La madre de Timoteo era israelita, su abuela, ¿quién se llamaba Eloaida? Y Eunice, ¿quién era de él? La mamá y la abuela. Okay. Entonces, a la luz de estas declaraciones, la aparente contradicción del versículo 20 no presenta dificultades. Por eso dice: a los que están sujetos a la ley como sujetos a la ley, no estando yo sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Aquí terminamos por el momento. Póngase de pie. Continuamos para el próximo domingo, si Dios nos concede la vida y la salud. Le damos la bienvenida a los pastores que están con nosotros: Samuel, Marilena, Teodoro. Tenemos visita en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Y en esta hora te adoramos y te bendecimos. Permite, Señor, que sigamos siendo cultivados por tus palabras, señados, que se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos pueda ser útil para el día de mañana, que podamos fructificar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, Padre, pedimos la gracia, el favor y la misericordia. En esta mañana te adoramos y te bendecimos. Que esta palabra sea de bendición, nos sustente y nos fortalezca para seguir, Señor, admirando a estos hombres como Pablo, que dejaron toda hasta su vida personal por agradarte a ti. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Ahora vamos a alabar y bendecir tu nombre santo y sublime.